Lo ha confirmado Estados Unidos. Zelensky asumió su derrota y se prepara para negociar con el presidente Vladimir Putin. La noticia ha conmocionado a muchos, pero era una verdad que se venía a venir. Veamos el siguiente reporte. Zelensky está dispuesto a negociar con Putin. Así lo ha reportado The Washington Post, confirmando lo que muchos veían como un giro inevitable ante el debilitamiento de la posición de Ucrania en el frente de batalla. En el pasado, Zelensky se había mostrado firme en su negativa a cualquier tipo de diálogo con Moscú, pero los recientes avances rusos y la pérdida de territorios claves han obligado al líder ucraniano a reconsiderar su postura, según informan en el medio estadounidense. Sí, hoy más que nunca Zelensky está abierto a dialogar con Vladimir Putin y firmar un acuerdo de paz, señalan desde la publicación estadounidense. Las cifras no mienten. Rusia controla actualmente más del 20% del territorio ucraniano reconocido, y reconocido internacionalmente. Una porción significativa que incluye zonas estratégicas de la región de Donetsk, donde las tropas rusas han logrado grandes avances. La captura de la ciudad de Ugledar a principios de octubre, una de las posiciones más fortificadas del ejército ucraniano, ha sido un golpe devastador para Kiev. Esto ha forzado a las Fuerzas Armadas ucranianas a retirarse, dejando abierta la posibilidad de más pérdidas en los próximos meses, según los analistas militares. El propio Oleg Sentsov, director de cine ucraniano que ahora sirve en el ejército, ha señalado el cambio en la retórica dentro de Ucrania. Cada vez que oímos menos la palabra victoria y más a menudo negociaciones, comentó en redes sociales, reflejando la creciente desesperanza en las filas ucranianas. Sentsov añadió: ya hemos perdido tanto tiempo, recursos y personas que los cambios radicales de ahora solo pueden estabilizar la situación en el futuro. Esta declaración deja entrever una realidad que parece estar golpeando duro en Kiev. La guerra ya no está en su favor y es necesario buscar soluciones antes de que las pérdidas sean irreversibles. A esto se suma la incursión fallida de Ucrania en la provincia rusa de Kursk, un intento desesperado de distraer a Rusia del frente del este. Sin embargo, lejos de desviar tropas rusas, esta operación terminó estancada y no logró su objetivo. El ejército ruso sigue avanzando mientras que las fuerzas ucranianas han quedado debilitadas y sin capacidad de respuesta efectiva. La situación se ha tornado tan crítica que incluso los diplomáticos occidentales en Kiev han comenzado a señalar este cambio de actitud de Zelensky. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos este análisis. Nancy, ¿cómo estás? Una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sí. Hola, mira, Elvis, saludos para ti y para todos los usuarios que nos observan el día de hoy. Pues sí, era de esperarse, ¿no? O sea, nosotros hemos venido relatando, sobre todo en los últimos episodios, en los últimos videos en los que nos hemos encontrado, muchas de las derrotas significativas que ha sufrido el régimen de Kiev, pero no solamente las derrotas, sino también cómo poco a poco se van reduciendo los apoyos. Entonces, era de esperarse que esto sucediera en algún momento. Sí, es así. Y bueno, la rendición disfrazada de negociación. Estamos refiriéndonos a la idea de que Zelensky está planteando ahora un posible acuerdo de apertura, diálogo, negociación con Rusia, pero la realidad es que esto no es así. Un verdadero proceso de negociación como margen para obtener concesiones, pero esto más bien se trata de una capitulación forzada por las circunstancias, que Zelensky camuflajea como un intento de salvar su propio pellejo ante sus aliados de Occidente. Así es, así es. Y yo quiero puntualizar sobre algo que decían en el video, ¿no? Y que es el tema de Ugledar, porque es muy importante. O sea, fue una estocada en el momento en el que menos lo necesitaba. Incluso los mismos analistas de la prensa occidental hablan de esto como un hito importante,
la toma, el control de Rusia en Ugledar, que es una ciudad estratégica en Donetsk, y que además le permite entonces a Rusia poder establecer una mejor conexión logística y militar en la zona. Haber tomado esta capital no significa cualquier cosa. Tiene toda una significación, ¿no? Es significativa porque tiene una posición estratégica, una posición que le permite a Rusia establecer mejores conexiones logísticas, poder tener más control de este frente. Además, esta ciudad cuenta con una posición elevada, se encuentra en una suerte de colina que le ofrece una ventaja táctica a Rusia en este momento, le permite supervisar militares en un radio amplio. Es decir, en este sentido, representa una ventaja, pero además representa una derrota moral precisamente por lo estratégico de esta toma. Además de esto, se le suman las bajas. Que incluso la propia prensa occidental reconoce que están entre 400 y 600 soldados, y ya sabemos que si la prensa occidental reconoce 400 y 600 soldados, eso quiere decir que puede ser muchísimo más, ¿no? Hemos estado hablando incluso nosotros de 2.000 bajas diarias. Entonces, esto forma parte de las cosas que llevan a este punto de capitulación, ¿no? Es correcto. Además, también está el contexto de desgaste internacional, Nancy, porque bueno, los europeos están cansados ya de este conflicto prolongado que además les ha afectado económicamente debido a las sanciones que impusieron a Rusia, pero además también el desgaste en enviar armamento sin conseguir ningún tipo de objetivo, además de la ayuda económica. Y además en el propio Estados Unidos lo hablamos el día de ayer, el interés por Ucrania por parte de ciertos sectores está disminuyendo. Hablábamos ayer del Pentágono y de las diferencias con el gobierno de Biden al respecto, mientras pues también la rendición disfrazada de negociación se pone en evidencia cuando vemos las condiciones establecidas por el presidente Vladimir Putin para una resolución del conflicto. Es decir, Zelensky no está en posición de exigir nada a Rusia, de plantearle nada a Rusia. Putin ha sido claro en que Rusia no está dispuesta a hacer concesiones, exige la retirada total de las fuerzas ucranianas de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como la región de Kherson. Además del reconocimiento de las realidades territoriales ya inscritas en la Constitución rusa, para Zelensky aceptar estas condiciones es admitir la pérdida definitiva de estos territorios. O sea, es decir, no va a haber diálogo con el presidente Vladimir Putin si Zelensky no acepta esto, en definitiva. Ya pensar que hay una negociación, Nancy, que quiere negociar, que se quiere sentar a negociar, disfrazándolo de lo que quiera, Simplemente lo que está reconociendo es que perdió la guerra, no pudo, y para salvar, digamos, lo poco que le queda con Occidente, pues ahora parece Zelensky estar buscando manejarlo de esa manera, Nancy. Sí, es que incluso los propios análisis conectando un poco con lo que te decía antes, los propios análisis de la prensa occidental y de analistas prooccidentales hablan de que esta misma pérdida de esta ciudad que te decía le genera entonces mejores condiciones todavía de las que ya poseía Vladimir Putin para negociar. O sea, negociar en términos donde yo lo que tengo es esto, yo tengo esto, y tú, bueno, y tú lo que tienes es baja. Entonces, además, en este sentido también es muy importante resaltar de dónde está saliendo
esta nota, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la fuente del video que estamos viendo? Y es Washington Post. No estamos hablando, no es RT informando que Zelensky está capitulando, no es Sputnik, lo está diciendo el propio Washington Post. O sea, te da cuenta de cómo están las cosas y pues si ellos mismos ya lo están reconociendo, si ellos mismos lo están sacando, además eso no está divorciado de lo que hablábamos ayer, con respecto a cuál es lo que se está moviendo también en Estados Unidos, ¿no? Todos los intereses también que hay en Estados Unidos, porque este señor se siente a negociar pronto. Es correcto. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuamos con este análisis. La invitación a Rusia para la próxima cumbre de paz es una señal clara que las circunstancias han obligado al líder ucraniano a buscar un acuerdo, algo impensable hace apenas un año, cuando en septiembre del 2022 firmó un decreto que prohibía cualquier tipo de negociaciones con Rusia. El contexto no puede ser más claro. La ofensiva rusa ha logrado desmantelar gran parte de la infraestructura militar ucraniana, obligando a Zelensky a replantear su estrategia. Los datos de inteligencia muestran que desde el inicio de la operación, el ejército ruso ha incrementado su capacidad militar en un 25%, mientras que Ucrania ha perdido cerca del 30% de su equipamiento pesado. Esta desproporción ha debilitado las líneas de defensa de Kiev, algo que Rusia ha sabido explotar con precisión. Mientras tanto, en el frente diplomático, los aliados de Ucrania también comienzan a manifestar su cansancio. Joe Biden, quien en un principio apoyó la victoria total de Ucrania, ahora parece estar buscando una salida más pragmática. Según The Washington Post, la Casa Blanca ha comenzado a planificar una estrategia que podría incluir un plan de paz, dejando claro que la visión de una Ucrania victoriosa ha perdido fuerza en los pasillos de Washington. Desde Moscú, la reacción ha sido contenida pero firme. El Kremlin ha reiterado que cualquier negociación debe tener en cuenta las realidades del terreno, es decir, que las regiones bajo control ruso permanecerán bajo su dominio. Las expectativas de que Putin ceda territorio son inexistentes, lo que refuerza la idea de que para Ucrania negociar es una opción cada vez más limitada y condicionada por los términos rusos. En cuanto al armamento, la balanza también ha inclinado el conflicto hacia Moscú. Mientras Ucrania lucha por conseguir más suministros de sus aliados, las fábricas de armamento ruso siguen produciendo a un ritmo ininterrumpido. El uso de drones avanzados, artillería de precisión y misiles de largo alcance han sido cruciales en las victorias rusas, especialmente en Donetsk. Las tácticas rusas han evolucionado aprendiendo de errores pasados y ajustando su estrategia para minimizar pérdidas, algo que Ucrania no ha logrado emular de manera efectiva. Además, el ejército ucraniano ha sufrido una reducción significativa en sus reservas humanas. Con las tasas de deserción en aumento y la moral en descenso, el reclutamiento forzado ha generado descontento entre la población. Esto, a su vez, ha obligado a Kiev a buscar apoyo en la reserva económica, como lo describe Sentsov, un eufemismo para el agotamiento de los recursos disponibles. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, en este punto escuché lo de las bajas, sobre todo en armamento, y conectando un poco con lo que les decía anteriormente de Ugledar, una de las cosas que se destaca de esto y que además influye en el tema de la pérdida moral, de la baja moral, porque además las bajas no son solamente en términos de vidas, sino además en términos morales para los ejércitos que acompañan al régimen de Kiev, ¿no? Ha habido también importantes pérdidas en términos militares en este caso. O sea, se han perdido, incluso desde fuentes occidentales se destaca que se han perdido tanques, vehículos blindados, entre 25 y 30 tanques reconocen ellos. Quiere decir que, insisto, si ellos reconocen 25 y 30, póngale el doble. Vehículos de combate de infantería, sistemas de artillería, sistemas morteros pesados, drones, equipos electrónicos, sistemas de guerra electrónica, vehículos logísticos, vehículos de transporte. O sea,
Estamos hablando y esto es nada más en el caso de una ciudad. O sea, si nos ponemos a hacer un balance completo sería dramático. Un poco conectando también con este tema de las bajas, nosotros hablábamos hace unos cuantos videos atrás de aquella cuenta terrible de las 4 brigadas y cómo esas 4 brigadas sumaban entre 16,000 y 18,000 soldados, y hablábamos de las 2,000 bajas por día. O sea, es todo un escenario bien complejo y que le hace la situación más difícil a Zelensky. Sí, completamente. Bueno, y además la crisis sanitaria que tiene, no haya que hacer con los cuerpos, morgues colapsadas, familiares buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. O sea, es toda una crisis que lo que evidencia es la gran derrota de Zelensky. Y yo quisiera enfatizar en por qué ahora, bueno, hemos hablado en muchos videos de este punto, ¿no? Y ha llegado de este punto de capitulación de Zelensky, pero también es importante resaltar que Zelensky no cumplió ninguno de los objetivos prometidos a Estados Unidos. O sea, fracasó enormemente. Incluso cuando Zelensky asumió el liderazgo de la guerra, con el respaldo de los Estados Unidos y la OTAN, su promesa principal fue recuperar los territorios perdidos y ser, digamos que como un ejército principal de resistencia para la OTAN en ese territorio. Bueno, no solo es que fracasó en detener el avance ruso, ni en recuperar territorio, sino que además ha perdido más territorio. Es decir, lo veíamos en el video, más del 20% de Ucrania estaba bajo el control ruso. Entonces, cada día que pasa, el ejército ucraniano se ve más limitado, mucho más mermado y cediendo territorio. Algo que no se lo venía a ver, pues, Zelensky. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos sí. La función de Estados Unidos con Zelensky me parece que era otra. El Pentágono sabía que Zelensky no iba a poder con Rusia. Sin embargo, bueno, Zelensky prometió a sus aliados en Estados Unidos que la resistencia ucraniana sería lo suficientemente fuerte como para justificar el masivo apoyo financiero y militar que ha recibido. Bueno, fracasó también. Es decir, no tiene ni un solo objetivo planteado ganado. Y bueno, Biden de salida, lo veíamos ayer, estaba buscando dejarle una plática más a Zelensky para que continuara con esta guerra, pero me parece que Zelensky ahora está pensando un poco más en salvar su pellejo. En salvar su pellejo. Es decir, Zelensky sabe que está a nada de quedarse sin el poder, pero también además a nada del financiamiento, del dinero, los maletines llenos de dinero, de apoyo de la OTAN, de la Unión Europea, del propio Estados Unidos. Y es decir, entonces me parece que está Zelensky buscando una vía de escape. Nancy. Sí, sin lugar a dudas, después de todo este desgaste, porque además, como tú bien dices, no ha cumplido ninguno de los objetivos que se planteó, que prometió, y bueno, las cifras lo dicen. O sea, por más que quieran pintar, dibujar desde la mediática sobre todo, o una situación, las cifras lo dicen, y bueno, ya no haya cómo sostenerlo, ¿no? Pero no solamente el apoyo se le ve mermado en Estados Unidos, sino además en Europa. Nosotros hablábamos también ayer sobre cómo ha ido mermando el apoyo entre los que lo han apoyado desde el principio, valga la redundancia,
pero eso ha ido cambiando. O sea, hay casos, por ejemplo, como el propio Pedro Sánchez, que bueno, que ahora, después de que ha sido punta de lanza y ha enviado apoyo, ahora ha venido cambiando progresivamente, porque claro, también estos han sido cambios progresivos, ellos han ido poco a poco evolucionando en su discurso, hablando de que la guerra, bueno, no debe prolongarse, porque esto solo agravaría la situación económica, sociales en Europa, bueno, y por supuesto, estamos hablando de un Pedro Sánchez que a lo interno tiene un hervidero total. Si a esto le sumas además todos los problemas que ha generado la situación con Ucrania, el imponer sanciones que solo benefician a Estados Unidos, oye, bien complejo, los pone en una situación bien compleja. Y no es el caso nada más de Pedro Sánchez, también una persona como Giorgia Meloni, que desde el principio estuvo también, ha estado apoyando, sabemos cómo es el discurso incendiario desde el principio, también empieza entonces a hablar de cosas como este mismo año dio declaraciones, y cito textualmente, como Europa debe liderar los esfuerzos diplomáticos para una solución pacífica que beneficie a todos los implicados. Imagínate tú este cambio de discurso, y es que claro, la situación ya es insostenible. Zelensky solo pide, y económicamente ellos están todos apretadísimos. Pero además sabemos que eso es un primer paso, porque el primer paso es que la situación económica se deteriore. Un segundo paso es que empiecen a pedir la cabeza de todos ellos, como muchos lo están viviendo en este momento. Es correcto. Bueno, el fracaso de contener Zelensky a Rusia, porque bueno, una de las principales expectativas de Estados Unidos y la OTAN era que Ucrania, con el respaldo occidental, pudiera contener el avance ruso y debilitar significativamente al presidente Vladimir Putin. Pues no lo consiguieron. Entonces, además, Zelensky tiene un liderazgo desgastado, pero los líderes de la OTAN y la Unión Europea en este justo momento están desacreditados, Nancy. Lo que tú dices, el costo político para todos ellos comienza a pasar factura, porque ya todo lo que ellos además prometieron se les escapó de las manos. Lo que generaron fue una crisis económica y energética dentro de esos bloques. La población de esos países ya está pidiendo explicaciones, ya está pasando factura en elecciones, y pues lamentablemente para Zelensky comenzaron a virar hacia otro rumbo. Ya hace unos meses, Nancy, lo hacían de manera discreta, ¿no? Vemos como países de la propia Unión Europea, bueno, muy por debajito de Estados Unidos, seguía comprando su gas a Rusia, pero ahora ya lo están haciendo de una manera pública. Hay que hablar de paz, compañeros, porque estamos a punto de un colapso y no vamos a poder salir de este atolladero. Y la mayoría ahora está hablando de paz, hablando de diálogo. Tanto es así, Nancy, que el día de hoy salió un titular, y lo voy a citar textualmente porque es bastante interesante. Dice: los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea están considerando el plan de paz de China y Brasil para Ucrania. O sea, nada más y nada menos, ¿no? Ya lo hacen público, ya están buscando qué hacer, están buscando una solución para que este señor tenga una rendición disfrazada de negociación. Y es que los jefes de los departamentos de asuntos exteriores de los países de la Unión Europea están discutiendo la iniciativa de paz de Brasil y China en el contexto de la situación en Ucrania, en Luxemburgo. Imagínate tú. Y esto lo dijo una fuente europea de alto rango en Bruselas, señoras y señores. Esta fuente, que quiso ser anónima por obvias razones, bueno, le dijo a la prensa que los ministros consideran el plan de paz muy interesante de China y Brasil.
La fuente aclaró que este tema fue planteado por los ministros europeos durante las discusiones en la Asamblea General de la ONU. Imagínate tú. Están buscando desesperadamente qué hacer para salir ilesos del caos que han generado. Nancy, vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. El campo de batalla ha cambiado y con ello las expectativas de una victoria rápida por parte de Ucrania. Estamos entonces ante no solo una negociación, sino una rendición inminente del ilegítimo líder de Kiev. Las incursiones rusas con apoyo aéreo y de artillería pesada han demostrado que Moscú está dispuesto a llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias. En contraste, Kiev ha visto cómo sus intentos de contraofensiva se desmoronan una y otra vez, con pérdidas significativas tanto en equipo como en personal. El futuro de esta guerra parece inclinarse más hacia una resolución negociada que hacia un desenlace militar. Sin embargo, ¿y si esto se trata solo de un elemento distractor por parte de Occidente? Tengamos en cuenta que la información ha sido proporcionada por The Washington Post. Pero como bien lo sabe Zelensky, estas negociaciones tendrán que realizarse bajo los términos de Putin, quien, respaldado por los éxitos en el campo de batalla, no tiene intención de hacer concesiones. Como lo reflejan los últimos informes, la posición de Ucrania se debilita con cada día que pasa, mientras que Rusia sigue avanzando hacia sus objetivos estratégicos. Ya la conquista de Ugledar ha sido un aviso y la siguiente caída podría ser Pokrovsk. En definitiva, la palabra de Sentsov resume la situación actual. Seguimos eligiendo la estrategia del avestruz, porque la cabeza en la arena es mucho más segura que enfrentarse a la verdad. Sus palabras son una clara sentencia para el régimen. Y la verdad para Ucrania es que el tiempo y la ventaja estratégica están del lado de Rusia. ¿Estamos ante el inminente final de la guerra en Ucrania? ¿Qué plan tiene entre manos la OTAN para continuar con estas embestidas? ¿Se viene un nuevo campo de batalla? Consideraciones finales, Nancy. Sí, sobre esto, a mí, bueno, en la primera parte hacía referencia a lo importante de que estas informaciones vengan de Washington Post. Pero además de que vengan de Washington Post, quiero hacer referencia a este vocero, a Oleg Sentsov. Decir quién es importante ubicarlo, porque no estamos hablando de ningún portavoz prorruso ni ninguna figura prorrusa. Oleg Sentsov es un cineasta, escritor y activista en contra de Rusia, que es sumamente, o sea, ha sido muy mediatizado por precisamente este activismo en contra de Rusia. Ha sido siempre un enemigo de Rusia, él es de Crimea, y ha sido muy posicionado en medios por esto. Él, de hecho, ha ganado más notoriedad, él es cineasta, pero ha ganado incluso más notoriedad por todo esto que les voy a relatar a continuación que por sus propias películas. Él en mayo de 2014, en el marco de todos los sucesos que se generaron durante ese año en Crimea, él fue arrestado. Fue arrestado por estar acusado de organizar actividades subversivas en la península. Y estas acusaciones, por supuesto, como siempre que sucede en estos contextos y con operadores de este estilo, pues enseguida salieron todos los medios y todo el mundo y ONGeros y etcétera, a decir que no era cierto, que eran fabricaciones políticas, que era con fines políticos, etcétera. El mismo guión de siempre, ¿no? En agosto de 2015 es condenado a 20 años de prisión. Y por supuesto esto hace que se genere toda una laraca internacional, se activan los ONGeros, se activan un grupo de cineastas exigiendo la liberación. Luego, segundo punto del guión, él inicia una huelga de hambre en prisión que duró más o menos 140 días, algo así. Y eso fue en 2018.
Posteriormente, en 2019, producto de las negociaciones entre Ucrania y Rusia, es liberado. Y a partir de entonces, como bien se relata, ha seguido su activismo contra Rusia, pero además, como bien se relata en el video, se une a las fuerzas del régimen de Kiev. Es decir, este es el actor que está dando estas declaraciones. No estamos hablando de nadie que sea afín, pero ni por asomo, a Rusia. Y está dando estas declaraciones complejas que reflejan una realidad dramática para el régimen de Kiev. Es correcto, es que ya no están guardando ni la dignidad, Nancy. Ahora están simplemente buscando la manera de justificar, por así decirlo, las acciones de Zelensky. Por el otro lado, tratar de disfrazar una negociación. Pero fíjate que es tan sonado, ¿no? El tema de la negociación, de la rendición forzada, que incluso el periodista irlandés James Bowes dice que Zelensky es muy consciente de que su oportunidad se acabó. Incluso señaló que los europeos comunes y corrientes están cansados del conflicto prolongado, además que las mismas élites de la Unión Europea están cansadas de Zelensky. Además, este periodista irlandés dice que los estadounidenses prestan cada vez más atención a Zelensky por el tema de terminar con la guerra y que procedan a unas elecciones en Ucrania. Entonces, si incluso ya periodistas occidentales, medios occidentales, los propios voceros, o sea, nada más que los cancilleres de la Unión Europea se estén reuniendo para revisar la propuesta de paz de China, o sea, y de China, que es un enemigo del bloque, nada más y nada menos, es porque están desesperados, Nancy. Están desesperados buscando cómo salir de el hueco oscuro en donde se metieron, porque han provocado demasiado desastre, crisis, bueno, de sufrimiento para la población de Ucrania. Es decir, básicamente la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, esos tres actores, destruyeron Ucrania. Y hasta hace nada no les importaba ni siquiera que el ejército ucraniano esté desapareciendo. Porque, bueno, prevalecen, digamos que los intereses por contener a Rusia, por tratar de abrir una brecha, pero sin embargo ya esto no les resulta, están completamente acabados, Nancy, están buscando qué hacer y cómo sacar la pata del barro, diríamos nosotros acá en Venezuela. Sí, fíjate que es tan dramática la situación y buscar de dónde agarrarse, que entonces vienen y como tú bien dices, se agarran de China, a quien han despotricado y le han dicho, o sea, cada vez que China, porque además sabemos ampliamente que el servicio exterior chino es muy, o sea, la diplomacia china es absolutamente sobria, ellos siempre buscan el punto de encuentro, o sea, mientras en los medios te pintan que son el lobo feroz, la verdad es que siempre la Cancillería sale, cada vez que hay algún problema en alguna parte del mundo sale con una hoja de soluciones, siempre hablar de paz, etcétera. Y en el caso de Rusia con Ucrania no han hecho nada distinto, siempre han salido con lo mismo, con alguna solución, pero incluso han avanzado más allá, tratan de sentarse por aquí, por allá y plantear soluciones, han planteado planes. Y entonces cada vez que sale China con algún plan, entonces ellos han acusado a China de que genera hojas de ruta favorables a Rusia, que además hacen parte del conflicto, porque a China incluso lo han acusado de prestarle apoyo a Rusia, han tenido que salir 500,000 veces a negarlo en muchas formas,
pero ese ha sido el trato a cada idea de a cada idea de China, a cada aporte de China. Y entonces que ahora, después de toda esa agua que ha corrido, vengan y digan, oye, sí, mira, nos parece que sí puede ser viable. Oye, por Dios, aquí ya no se cuida ni la forma. Exactamente, sí, ni las formas, están completamente desesperados. Y esto, bueno, lo que trae a colación es que el impacto, Nancy, que ha tenido el avance ruso, que ha demostrado una superioridad impresionante, no solamente ser superior a Estados Unidos, no, o sea, tiene una supremacía global, Rusia, y lo demostró en esta guerra a la perfección. Bueno, geopolíticamente la OTAN quedó muy mal parada. Estados Unidos quedó muy mal parado. O sea, es decir, no solo que les ha costado dinero, pérdida de armamento, económicamente las sanciones los han destruido, sino que han fortalecido a Rusia. Es increíble. Rusia ha demostrado ahora ser superior a nivel militar de todas las formas posibles. Además, se ha fortalecido su economía, ha buscado otros países emergentes con quien desarrollar y a quien venderle sus productos energéticos, pero además los BRICS. O sea, básicamente todo mal para Estados Unidos, para Occidente, que, bueno, el fracaso de la estrategia, la burla, básicamente la burla internacional se ha convertido la OTAN y Estados Unidos. Y bueno, veremos entonces qué pasa, Nancy, con tus comentarios finales. Pues sí, como tú bien dices, veremos qué es lo que pasa. Creo que más temprano que tarde ya tendrá que generarse un espacio para, como tú bien dices, hacer esta negociación disfrazada de capitulación. O sea, esta capitulación, mejor dicho, disfrazada de negociación, porque es que no tiene condiciones. O sea, una de las cosas que hay que tener claras cuando se van a sentar a la mesa, sucede en todos los conflictos, es que en función de qué es lo que tú vas ganando en el terreno, qué es lo que tú tienes, qué es lo que no tienes, tú te sientas a la mesa en mejores condiciones. En este caso, pues, ¿cuáles son las condiciones que tiene Zelensky para sentarse a una mesa? Entonces, es un escenario bien complejo donde sus aliados serán los que les permitan generarle algunas condiciones mínimas, pero bueno, ya iremos viendo con el tiempo qué pasa. Así es, bueno, desde una perspectiva global, el control ruso, como bien lo decía, es el símbolo ahora del colapso del sistema unipolar, así de sencillo. Rusia ahora se ha convertido en el símbolo del colapso del sistema unipolar dominado por Estados Unidos desde la Guerra Fría. Es decir, más allá de que Zelensky no tiene opciones, geopolíticamente Rusia ahora se coloca en una posición muy importante a nivel global. Bien, amigos de Prensa Alternativa, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Nancy, gracias por estar aquí, como siempre. Gracias a ti también, Elvis. Y bueno, los invitamos a seguir viendo nuestros contenidos, a compartirlos, a comentarlos y a seguir acompañándolos. Amigos de Prensa Alternativa, la invitación para que se unan a nuestra comunidad, comparten nuestros videos y siempre los estamos leyendo en los comentarios. Será hasta una próxima oportunidad.